Señores, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar por comenzado la semana 12 de la unidad didáctica de taller de modelamiento de software turno mañana. ¿Correcto? Listo. Como ya es costumbre, vamos a pasar lista. Comiencen. 22. ¿El resto? Bueno, listo. Dije yo así. Solamente hasta centeno. El resto ya fue. Correcto. Ahora sí, vamos a darle la continuidad a lo que estábamos haciendo. Listo. A ver. ¿Qué más voy a compartir? Y voy a compartir este. Listo. ¿Correcto? Por favor, todos con esta hojita, tienen esta hojita ya a la mano, ¿no? O si no la tienen, traten de buscarla, por favor. Ya, 2 minutos más. Busquen esa hojita porque con esta vamos a trabajar para que ustedes vayan subrayando, vayan, ¿no? Profesor, disculpe, no lo entendí qué dijo. Esta hoja, esto, lo que está, el trabajo, lo que está en pantalla. Tienen que tenerlo a la mano, en su computadora, o no sé, para que vayan marcando, para que vayan trabajando conmigo. Listo, ya. Siempre que hago esta segunda parte, que es encontrar nuestros clientes, nuestros, ¿no? Las entidades y todas estas cosas, inicialmente, cuando no tenemos mucha experiencia, yo trabajo con Excel, ¿correcto? Actores del negocio, trabajar en negocio, entidades de negocio. Y esto me permite a mí ir colocando los valores y los datos de todo lo que yo voy encontrando en mi lectura.
y es mucho más fácil poder identificar y saber si es que se repiten, no se repiten, ¿no? Si son iguales o no son iguales determinados tipos de datos. ¿Correcto? Entonces, aquí nos dice, se desea desarrollar una aplicación de gestión de casa e inmuebles. ¿Correcto? Acá viene la primera parte. ¿Se me escucha? Sí, Perfecto. profe. Sí, profesor. Ya, listo, gracias. Entonces nos habla de que se desea desarrollar una aplicación de gestión de casas e inmuebles. Entonces yo he dicho gestión, ¿correcto? Les hablé la vez pasada gestión. Entonces, ¿qué podemos hablar de gestión? ¿No? Gestión le dije era igual a mantenimiento, ¿correcto? O de repente administración. ¿Y esto era igual a qué? A cruz. ¿Y qué cosa era cruz? ¿No? Era grade, era read, era day y era grade o delete, como quieran pronunciar. ¿Correcto? Entonces, era todo eso. Se refiere cuando hablamos de gestión. Listo. ¿Correcto? Entonces, si hablamos de gestión, pues estamos hablando en forma general de casas y inmuebles. Entonces, si este es mi proceso, ¿qué vendría a ser cuando hablamos en modelamiento de software? Caso de uso, muy bien, Vladimir, exactamente, ¿correcto? Entonces, gestión de casas e inmuebles, esto vendría a ser mi caso de uso del negocio, ¿correcto? A esto vamos a asignarle un color, vamos a ponerlo en amarillo, ¿correcto? Y en mi lectura también lo coloco de color amarillo, ¿correcto? Ahí está. Entonces ya identifiqué. Acuérdense que todo proceso es igual a, todo proceso dentro del negocio es igual el modelamiento a un caso de uso del negocio. Después dice, ¿no? Nos habla que se desea desarrollar. No estamos diciendo que la aplicación ya existe. Se desea desarrollar. O sea, este es en un futuro hacia adelante. ¿Correcto? La aplicación deberá cumplir todos los aspectos relacionados con dicho tema. ¿Qué tema? De gestión, ¿no? O sea, crear, modificar, leer, ¿no? Consultar. Teniendo en cuenta la siguiente dinámica de funcionamiento, o sea, cómo deben ser las actividades que deben realizar o debe tener esta aplicación. Dice, una empresa gestiona un conjunto de inmuebles. Hablamos una empresa, ya estamos hablando de un rol. Entonces yo me voy por acá y puedo decir empresa. Simplemente porque si se acuerdan ustedes, en la diapositiva nos dice hacer un listado para poder identificar a quienes que sean actores, actores de negocio, trabajadores de negocio, entidades. Yo voy a hacer una lista para que vean. ¿Correcto? Empresa. Una empresa. Ajá. Gestiona un conjunto de inmuebles. Inmuebles, ¿ya? Inmuebles. ¿Correcto? Listo. Que administra en calidad de propietaria. Listo. Cada inmueble se vuelve a repetir, o sea, ya no es necesario escribirle. Puede ser un bien local, o sea, estamos hablando qué cosa es un inmueble, o sea, qué comprende un inmueble. Puede ser un local comercial, puede ser oficina, puede ser, etcétera. O sea, ¿no? Puede ser departamentos, puede ser edificios, puede ser un montón de cosas, ¿correcto? Un piso o un bien, un edificio, o bien un edificio que a su vez tiene pisos y locales. Eso es lo que vendría a ser un inmueble. ¿Correcto? Todo lo que está acá está inmerso dentro de él. Como el número de inmuebles que la empresa gestiona no es un número fijo, es decir, no podemos decir que todas las empresas que gestionan casas e inmuebles deben tener
50 oficinas, 50 locales comerciales, 50 pisos, no, o sea, no se sabe, es algo que es, digamos, inestable. No es como decir, por ejemplo, el examen de admisión ingresan 40 alumnos, estoy diciendo que 40. Pero si ustedes ven, por ejemplo, en una entidad particular, ingresan los que se matriculan. Y bueno, porque más les interesa un poco el dinero, ¿no? En algunas, no en todas, obviamente, ¿no? Entonces, se dan cuenta, ¿no? Entonces, ese es algo que, o cuando tú agarras y dices, ¿cuánto vendes diariamente? No vendes una cantidad exacta, siempre es variable. Entonces, igualito. Todas las tiendas no venden 1000 soles diarios, no. Algunos venderán 500, otros 600, otros no venderán nada de repente, ¿no? Entonces, a esto se refiere. Como el número de inmuebles que la empresa gestiona, o sea, administra, no es un número fijo, la empresa propietaria, o sea, la que nos envía a nosotros a desarrollar este aplicativo, exige que la aplicación permita tanto introducir nuevos inmuebles, ¿correcto? Entonces, aquí ya estamos hablando, ¿ah? Con sus datos correspondientes, dirección, número, código postal, etcétera. Entonces, como ya asociamos atributos, ¿correcto? Como estamos asociando atributos a algo, entonces, ¿qué podemos decir? Que ese inmueble es una, a ver, si ya asociamos atributos, muy bien, Vladimir, estás en todas, ¿ah? ¿No? Para mí que has estado en la noche. Entonces, ¿no? Cuando ya hablamos de que a un objeto nosotros le agregamos atributos, entonces ese objeto se convierte en una entidad. Entonces, entidad sería inmueble. Inmueble porque es hemos dicho que no trabaja de forma, ¿correcto? Es un inmueble, no podemos decir inmuebles. Por eso es que las entidades son infinitas. Así como darlos de baja, modificarlos y consultar. Todos estos de acá no tienen nada que ver con el CRUD, y ese es para el análisis anterior. Pero cuando hablamos de definir los criterios, ya hay que separar. ¿Correcto? Entonces, inmueble, allá vamos a asignarle un color. ¿Qué color le asignamos a este de aquí? Vamos a ponerle, a ver, un verde militar. Entonces todas las entidades van a ser de color, se puede cambiar, ¿no? Verde, ahí, ¿correcto? Inmueble. Listo, hasta ahí nos ha hablado un poquito. Dice, asimismo, nos dice que una empresa administre un edificio determinado, o sea, un inmueble, no implica que gestione todos sus pisos y locales. Ajá, ¿correcto? Entonces acá hay un edificio, pero ese edificio tiene 10 pisos, de los 10 pisos yo solamente administro 4, 5 y 7, ¿correcto? Por si acaso, ¿no? Eso es lo que nos está dando algunos conceptos, más no estamos hablando aquí de que se crean entidades, casos de uso, ni trabajadores, ni nada por el estilo. Por lo que la aplicación también deberá permitir introducir nuevos pisos o locales con sus datos correspondientes. Ajá, entonces ya le estamos dando atributos. Aquí a pisos o locales. ¿Correcto? Entonces, pisos y locales. Ah, ya, como ya me habla de frente, entonces, aquí, mira, ¿de dónde lo estoy colocando? Al revés, mira acá, era aquí. Entonces, aquí colocamos piso o local, ¿correcto? Ahora, obvio que esto no va a ser así el nombre, ¿no? Después ya podemos escoger otro nombre. Piso local, ¿no? Piso local puede ser, sin la otra o seguido, y esa es cuestión de cómo cada uno le coloca mejor el nombre a la entidad. Seguimos, entonces aquí también le ponemos el colorcito que le corresponde.
con su dato correspondiente, como hablamos de planta, letra, ¿no? También nos permite darle de baja porque estamos haciendo una gestión, baja, modificable y se consulta sobre él. Hasta ahí, listo. Ahora, aquí viene otra parte. Entonces vamos a poner un ente que vamos a poder diferenciar. No dice, cualquier persona, ajá, ya hablamos de persona. Cuando hablamos de persona también hablamos de roles. Entonces vamos a colocarlo por acá. Persona. Listo. Cualquier persona que tenga una nómina, un aval bancario, un contrato de trabajo o venga avalado por otra persona, puede solicitar en alquiler el edificio completo o alguno de los pisos o locales que no estén ya alquilados y posteriormente solicitar desalquilar. Por ello, deberán poderse dar de alta. Ajá, entonces yo debo darle de alta. Si son nuevos inquilinos, ya nos hablan como inquilinos, ya no nos dicen personas, nos dicen inquilinos. Con sus datos correspondientes, nombre, DNI, edad, ¿qué estoy haciendo? Le estoy asignando atributos a un objeto. ¿Y eso qué significa? Que este objeto se va a convertir en una entidad. ¿Correcto? Entonces, aquí colocamos inquilino, no inquilinos. Y persona se va. ¿Correcto? Y ya, para poder modificarlo, darle de baja, consultar, etc. Es decir, que vamos a tener también una gestión de inquilinos. Hasta ahí está todo claro. Sí, profe. El resto, seguimos. Sí, profe, sí Correcto. lo tengo claro. Clarito, clarito. Yes, hasta en inglés. Arí, quechua, ruso. Correcto. Entonces, se entiende. Yo sugiero, ya les he dicho, le vuelvo a repetir, yo sugiero que cuando se junten a hacer este trabajo que todavía sé que no lo han hecho, ¿no? Que es para el próximo viernes, háganlo de esta forma, que es mucho más fácil identificar, porque una vez que identifican la gráfica, en verdad es fácil, ¿sí? La gráfica en realidad es fácil. ¿Por qué? Porque ya tenemos los procedimientos, tenemos la estructura. Pero si no sabemos o no podemos identificar bien qué es una entidad, qué es un actor de negocio, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a tener problemas. ¿Correcto? Listo, seguimos. Entonces hablamos de inquilino. Entonces a inquilino también le colocamos su color verde. Nos vamos a otra parte. Ahora sí ya hablamos, ¿no? Ya dejamos de ver los inmuebles. Ahora vamos a ver. Por otra parte, cada mes el secretario de la empresa, otro rol. Secretario de la empresa. Entonces, nos vamos acá. Secretario de la empresa. ¿Correcto? Secretario de la empresa. ¿Correcto? Listo, regresamos. Pedirá la generación de un recibo por cada uno de los pisos. Recibo. Bien, hay otro por acá. Recibo. Vamos a ponerlo por aquí. Recibo. ¿Correcto? Listo. Para cada uno de los pisos y de los locales, el cual llevará asociado un número de recibo que es único para cada piso y para cada local y que no variará a lo largo del tiempo, indicando el piso local a que pertenece, la fecha de emisión, la renta, el agua, la luz, etc. O sea, nos están colocando ya atributos que debe tener
este documento. Entonces, como ya nos dieron directamente, entonces esto se convertiría en una entidad recibo, porque va a contener todos estos datos. ¿Perfecto? Listo. Entonces, nosotros nos vamos aquí y colocamos recibo. Seguimos colocando y recibo desaparece. Pero ojo, además, nos dice aquí, vamos a ponerlo más abajo para trabajarlo en la otra pantalla. Además, cada recibo se desea saber si está cobrado o no. No sé si es acá arriba. Vamos a usarlo acá arriba, si está cobrado o no. Listo. Ahora sí, este está abajo. Este también es un atributo, ¿no? Pagado o no pagado está dentro de esto. Eso es muy importante. Ahora dice acá, con vistas a facilitar la emisión de recibos de cada mes, la aplicación deberá permitir la generación de recibos idénticos a los meses anteriores, a excepción de la fecha. Pregunto, ¿estos recibos que están acá son iguales a los que están acá arriba? Voy a poner un color por mientras distinto para que puedan apreciarlo mejor. Este recibo que está acá, ¿es igual a lo que está acá o es distinto? Ya lo han hecho esto, ¿no? Mayoris me dice que es igual. A ver. Idéntico. Va a cambiar la fecha, va a tener otros valores. Ojo. A ver. ¿Qué opinan del resto? A ver, por favor. Le voy colocando nota a todos los que escriben o hablan, ¿no? Los que están calladitos, saben, ¿no? Igualito eso de ahí. Lo que nosotros vemos, acuérdense esto, como una medida de seguridad. Lo que nosotros vemos cuando hablamos de una entidad y posiblemente una entidad, lo que nosotros debemos comparar son las estructuras, o sea, los atributos. Yo no comparo los valores siempre van a ser diferentes. Entonces, lo que yo debo evaluar es que si tienen la misma estructura. Acuérdense que le dije, ¿no? Una entidad, si tiene un aproximado de 80% de atributos idénticos, lo puedo asociar en uno solo. Entonces, si yo digo acá que este recibo tiene estos datos, y abajo me dice, para facilitar la emisión de recibos cada mes, la aplicación deberá permitir la generación de recibos idénticos a los meses anteriores. ¿Correcto? O sea, está hablando de su estructura. A excepción de la fecha es un valor. Además, deberá poder inicializarle los conceptos que desea de los recibos a una determinada cantidad. Y también no modificarlos y un montón de cosas. ¿Correcto? Hasta ahí no hay ningún problema. Pregunto, la aplicación también deberá presentar los recibos en formato impreso. ¿Esto es una entidad, pregunto yo, o no es una entidad? No es una entidad, me dice Kawai. Es parte del CRUD, profe. ¿Perdón? Es parte del CRUD del S. ¿Parte del CRUD? ¿Eh? No.
Hemos dicho que toda entidad es un objeto en las cuales tiene datos que son necesarios dentro de un negocio. No es entidad. No es una entidad. A ver, para especificarles bien, ¿ya? Pero que no es necesario de todas maneras. Cuando nosotros hablamos de los modelados del negocio, cuando hablamos del negocio, todo documento u objeto donde almacene información, ¿correcto? Es una entidad. Vuelvo a repetir, cuando hablamos modelado del... Dime. ¿Qué pasó? Nada, profe, lo siento, están acá jugando con el micrófono. Ay, ay, ay. Apaga tu micro, apaga tu micro. Entonces, cuando nosotros, o sea, vuelvo a repetir, cuando hablamos del modelado del negocio, nos dice bien claro que todo objeto en las cuales se almacene o contenga información significante, se le considera una entidad. Cuando hablamos de modelado del sistema, y ya hablamos de software y hardware, ¿correcto? Cuando hablamos del sistema, ahí todo objeto que almacene información física o lógicamente, en este sentido sería lógico, ¿no? En una base o virtual, ¿no? Se le considera entidad. Entonces, si yo hablara del sistema, este formato impreso no es una entidad. ¿Correcto? No es una entidad porque no se almacena. Yo utilizo las tablas y de esas tablas hago un proceso y lo único que hago es utilizar un dispositivo, que sería la impresora, para visualizarlo. O de repente convertirlo hasta en PDF y poder enviarlo. ¿Correcto? Listo. Ahora, otra cosita. En este caso, como nosotros hablamos de la aplicación, entonces no lo vamos a considerar, ¿no? Porque acá dice, la aplicación también deberá presentar los recibos en formato. Porque te habla de la aplicación. Ojo. Si dijera, ¿no? Si no habláramos de aplicación, ¿no? Y se genera un recibo, ¿no? Y se genera un recibo en una boleta, por ejemplo. Entonces sí hablamos de que es una entidad. Pero en este caso, como nos especifica que la aplicación también deberá, entonces no es considerado una entidad. Ojo, ¿correcto? Porque él toma de la aplicación. Pero si no se hablara de la aplicación, este recibo impreso sería una entidad. ¿Correcto? Más o menos han agarrado esta parecita. ¿Ya ven comiendo mi chocolatito? Sí. Entonces, Correcto. Sí. ¿entraría dentro de la gestión de los recibos? ¿Perdón? Entonces, ¿eso entraría dentro de la gestión de los recibos? Claro. Porque estamos hablando de la aplicación. Hablamos de la aplicación. ¿Correcto? Si todo este caso práctico no hablara de la aplicación, entonces a esto se le considera una entidad. Ok, profe. ¿Ya? Por eso dije que... Muchas gracias por su permiso. De igual forma, un ratito mientras como un chocolatito. Listo. Nos dice, de igual forma el secretario debe poder gestionar los movimientos. Nuevamente nos habla del secretario. Pero ya me está simplificando la palabra.
¿no? Secretario. Simplemente, ya me simplifica la palabra. Debe poder gestionar los movimientos bancarios. Movimientos bancarios. Ajá. ¿No? Movimientos bancarios. ¿Sí? Puede ser, ¿no? Que se producen asociados a cada edificio, piso o local. Entonces puede ser movimiento bancario, ¿no? Va a contener datos, puede ser, puede ser. Entonces yo lo voy colocando en forma en la lista. Ahora me dice, un movimiento bancario puede ser de dos tipos, un gasto o un ingreso. Entonces, si ya estoy hablando de tipo, estoy hablando de que esto tiene atributos, ya le está dando atributos. Ojo. Si el movimiento bancario es un gasto, entonces estará asociado a un inmueble determinado, entonces estamos hablando que también va a tener atributos. Y se indicará el tipo de gasto al que pertenece entre los que tienen estipulados. Si el movimiento bancario es un ingreso, entonces estará asociado a un piso inmueble, sigue teniendo atributos. A un local y también se indicará el tipo de ingreso al que pertenece, como en el caso de los gastos. Entonces, ahora sí, me dice que este movimiento bancario es una entidad. ¿Correcto? Lo borro de acá y me voy aquí. Acuérdense que cuando se convierte en entidad, cuando estos objetos empiezan a tener información que es significante. ¿Correcto? Listo. Regresamos a nuestro tema. Pero miren acá, esta es una de las cositas. Hay cosas que a veces no se ven, pero nosotros debemos tratar de descubrir, ¿no? Porque debemos de alguna u otra manera poder identificar, ¿no? O sea, y ahí es donde yo vuelvo a decir, ¿no? De repente, como no han hecho el análisis, no han ido ustedes a hacer todas las entrevistas, posiblemente sea transparente, ¿no? Pero de alguna u otra forma sí se refleja en el contexto, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me dicen, ¿no? Miren acá y lean bien esto. Entonces dice que indicará el tipo de gasto al que pertenece entre lo que se tienen estipulados. Yo pregunto, y les digo a ustedes, ¿qué tipo de gasto puede existir en una oficina? Sería todo. ¿Qué tipo de gasto creen ustedes que se puede tener en una oficina, en un local, en un departamento? Luz o agua o algo así. Esos son servicios, esos no son gastos. Y eso ya está acá arriba cobrado. La renta, el agua, la luz, el ITV. Hablo de gastos. Otro tipo de gastos que no sean esos. Profesor, puede ser pago a su personal, Perdón, al perdón. personal que trabaja, ¿Qué pago al pasó? personal que trabaja. No, no. Podría ser, pero no. Este es otro tipo de gasto. A ver, imagínense. ¿Qué otro? A ver, imagínense que es su casa.
¿Qué gastos ustedes pueden tener para su casa? Aparte de los servicios básicos, por eso se le llaman servicios básicos, ¿no? Que es luz, agua, internet, teléfono, cable, gas, ¿no? ¿Qué otro tipo de gastos pueden, aparte de la alimentación, ¿no? ¿Qué otro tipo de gastos creen ustedes que puedan tener? Profe, puede ser los artículos que se usan en la oficina, lo que bueno, en la oficina también lo llaman economato. O sea, los papeles, todo No, simplemente. no, no, eso le pertenece a la persona que alquila la oficina, ¿no? ¿Eh? Si tú me dices útiles de oficina, no. Ese útil de oficina, eso le corresponde al que alquila. Yo alquilo, ¿no? Este local, y en ese local yo traigo mi escritorio, traigo mi computadora, yo debo traer mis lapiceros y esas cosas, ¿no? Eso no. Estamos hablando del local. Un gasto por el local. ¿Qué creen ustedes que podría ser? En los estudios, no te entendí eso, ¿eh? En los inmuebles. Ahí está, muy bien, Marjorie. Alguna, no, pero no como pregunta, asevera, siempre asevera, reparación, ¿correcto? Entonces, esas reparaciones podemos decir gasto mantenimiento, pero el mantenimiento es muy ambiguo, ¿no? Pueden ser mantenimientos o pueden ser reparaciones eléctricas. Se quemó un foco, se quemaron los fluorescentes, entonces, ¿qué es lo que hace? La empresa es la que se encarga de hacer el cambio. Yo no lo voy a, yo alquilo mi oficina, se queman los focos, yo no lo reemplazo aquí, porque eso no está dentro de mi contrato, ¿correcto? Ellos me entregan luz, ellos me entregan un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una reparación eléctrica, se atoraron los baños, los váteres, ¿no? Compra de los productos sanitarios, se malogró una chapa, ¿correcto? Rompieron una luna, no de la oficina, sino de la calle, tiraron una piedra, cayó un pelotazo, por ejemplo. Todo ese tipo de gasto es lo que se tiene que estipular. Yo no voy a colocar, por ejemplo, gastos por mantenimiento. Escucha, pero ese gasto por mantenimiento, ¿qué implica? O sea, ¿qué cosa es, no? Entonces, por eso es que bien claro nos dice aquí, ¿no? Se indicará el tipo de gasto al que pertenece, entre lo que se tiene estipulado. ¿Correcto? Entre lo que se tiene estipulado. ¿Ya? Entonces, nosotros, ojo, podemos decir aquí que puede existir una entidad, ¿no? Al cual le podemos llamar gastos, por ejemplo, ¿no? Y ahí nosotros podemos colocar en ese gasto, podemos colocar, por ejemplo, qué atributos, ¿no? El tipo, qué más, la descripción, ¿no? ¿Correcto? Digamos, el documento con que se compró, que puede ser una boleta, una factura, la fecha y el importe. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, debería estar dentro de todo eso. ¿Correcto? ¿Alguna duda? A ver, ¿alguna duda? ¿Está correcta esa parte? ¿Han entendido, digamos, o no? Más abajo nos habla de la gestión económica. La aplicación debe encargarse de la gestión. Eso es aparte ya. Perdón, perdón. Ahí está bien. Más abajo nos habla de la aplicación debe encargarse de la gestión económica. Eso ya sería aparte.
A ver, esta es otra cosa. Todo lo que está acá es otra cosa. Aquí estamos hablando de esta primera parte. Esto ya es otra cosa. Entonces, lo que yo digo, pero para obtener esto, yo necesito identificar esto. Porque yo puedo tener movimiento bancario, gasto 4.000 soles, ingresó 3.000, se gastó 7, ingresó 3. Pero ¿en qué? Entonces, ¿cómo puedo? Porque dice, porque más abajo me dice, basándose en los gastos e ingresos que se deducen de los movimientos bancarios, la aplicación ya hace otra cosa, ¿correcto? Listo. Entonces, lo que yo quiero ver es que si esta parte, acá arriba, se sobreentiende de que podría, no digo que hay, pero podría tener una entidad llamada gasto-ingreso porque los dos van a tener la misma estructura. ¿Correcto? Entonces, la pregunta es, ¿podría generarse una entidad de lo que estamos viendo en esta parte que está sombreada? ¿Qué opinan? Quiero opiniones, no necesariamente tiene que ser la verdad, ¿no? Quiero opiniones. Sí, no, sí, Sí, no. profe, porque si no, Yo se diría podría que realizar sí, el profe. proceso no. ¿Correcto? O sea, para que se den cuenta que no necesariamente tiene que estar estipulado, pero sí se está mencionando. Entonces, nosotros, como analistas, debemos tener esa capacidad para poder deducir si generamos una entidad o simplemente en cada recibo tengo que estar colocando, me ingresó gasto por mantenimiento de los baños, tal, todo, un montón de cosas, ¿no? Entonces, pero no sería pues una forma de poder identificar fácilmente estos gastos, ¿no? Entonces, debería ser, no lo voy a colocar, pero yo lo estoy dejando para que ustedes vean, ¿no? Si ustedes quieren rehacerlo, puedan tener esa situación. Si desean lo colocan, si no desean no lo colocan. Pero yo sí sugeriría que se debe colocar. ¿Correcto? Listo. Ahora nos vamos acá. Basándose en los gastos de ingreso los gastos e ingresos que se deducen de los movimientos bancarios, ¿hemos colocado movimientos bancarios? La aplicación deberá ser capaz de ocuparse de la gestión económica generando los informes que facilitan la realización de la declaración de la renta. Ojo, estamos hablando que está generando informes. Pregunto, ¿esto es o no es una entidad? ¿Correcto? Entonces sí es una entidad porque va a tener información que se va a procesar tanto del ingreso como del egreso, ¿no? Se van a hacer cálculos y acá vamos a tener información. Y además estamos hablando de que es la parte del negocio. Entonces, de frente, ¿no? Nos vamos acá y colocamos el informe. ¿Listo? Ahí está. Ahora, nos dicen que facilite la realización de la declaración de la renta. Pregunto, ¿la declaración de la renta también es una entidad? Sin esto, no hago esto. Pregunto. Entonces,
la declaración de la renta, o la renta, o el impuesto a la renta, vamos a pensar, es una entidad. Profe, ¿Sí? la declaración de la renta vendría a ser lo que está en informes, No, no, ¿no? no, 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 no. Mis datos generan la suma de resta de todo, saca los informes. La junta de todos los informes hago una declaración de la renta. Tres cosas distintas. Para hacer mi declaración de la renta necesito estos informes. Y para hacer mis informes necesito ingresos y egresos o necesito los movimientos bancarios. Uno consecuencia de otro. A ver. Alguien que me diga sí. Profe, yo diría que sí. ¿Ya? ¿Por qué? Y alguien que me Eh, diga no y por eh, qué y le pongo nota a los dos. Así sea verdadero o a falso. ver, profe. Yo digo que no, profe, Ya, ¿por qué? porque ese es un proceso que se hace, pues, en ¿Cómo? declarar la renta en la SUNAT, porque es un proceso lo que se hace, Y no es un ahí, documento. Declarar la renta es un proceso, no es un documento. y ahí. Por eso no es una entidad. No, pero porque, o sea, sustenta más. Ya, y eso se hace en la SUNAT, no se hace en la empresa. No, la declaración lo hago. Declara, ay, ay, ay. Porque yo estoy haciendo la Ya, realización de mi declaración jurada. No está diciendo que la voy a presentar a la SUNAT. no, pero ahí dice, facilitan la realización de la declaración de la Claro, renta. la realización, o sea que voy a elaborar Va a mi realizarla. declaración de la renta. No dice para poder pagar a la SUNAT, ¿no? Dice la realización de la declaración. Yo hago una declaración antes de presentarla. Bueno, No, está bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Simplemente, como digo, ¿no? Ese es tu sustento. A ver quién me dice que sí y que me diga su sustento. Nos vamos a nuestro diseñador, que ya es patente de nosotros. ¿Se ve? sí, Exactamente. No le digas, ¿cómo vas a ofender a tu profesor? A ver, ay, listo. Este es mi caso de uso, ¿correcto? Entonces, yo tengo por acá una entidad, ¿correcto? La cual es, porque es una entidad que se llama declaración de renta. Listo. Lo que ustedes tienen que entender con esto, y se lo digo claramente, es de que nosotros para poder determinar qué es, si es una entidad o no es una entidad,
declaración de renta es una entidad, porque genera datos significativos. Pero la pregunta está, ¿esa declaración de renta está dentro de mi caso de uso o está fuera de mi caso de uso? Afuera. Fuera. ¿Declaración de renta tiene algo que ver con gestión de casas e inmuebles? No, porque la gestión de casas e inmuebles, ¿qué cosa es? Simplemente alquilar casa, edificio, local, oficina, piso y hacer el control de los gastos e ingresos que se originan por estos alquileres. ¿Estamos o no estamos? Sí, profe. ¿Correcto? ¿El resto? Sí, ahora sí entendí, profe. Perfecto. Todo lo que está dentro de mi gestión, todo lo que está dentro de mi gestión, ¿correcto? Todos los, digamos, los accesos que yo pueda encontrar o todos los objetos que yo encuentre, que significa que tiene una relación con mis casas e inmuebles, o sea, con mi caso de uso, entonces es considerado una entidad. Pero si encuentro entidades que están fuera de, ya es otra cosa. Pero ojo, pero profe, usted la vez pasada dijo que el proveedor genera una factura y esa factura se lo envía a, a mi caso de uso. Sí, es verdad, perdón, vamos a ponerlo aquí, ¿correcto? Sí, pero está ingresando, no está saliendo. Además, este documento se registra dentro de. Entonces, desde ahí ya estamos viendo de que sí hay una interacción. Ojo. Entonces yo agarro, digo, el cliente, el proveedor de servicios, nuestro proveedor, genera un documento, acá está. En este caso vendría a ser, ¿no? Su factura. Él genera un documento. Está bien, pero ese documento interactúa con mi caso de uso y ese documento se registra dentro de mi caso de uso porque se crea una entidad. Entonces, ahí sí estamos hablando de que se pueda utilizar. Pero en este caso, de aquí yo no genero nada que se almacene, simplemente la información sale y esto se ve en otro lado. En todo caso, esto podría ser el área de contabilidad, ¿no? Ahí sí, esta es contabilidad, ya. Entonces, ¿y qué vendría a ser gestión de casas inmuebles? Vendría a ser un actor, ¿no? Del negocio porque desde afuera influye para que se pueda realizar la declaración de la renta. ¿Me dejo entender? Sí, profe. ¿Correcto? Por si acaso, hay que tener en claro todo esto, ¿no? Por eso es que siempre nos hablan, por eso siempre nos hablan de nuestro contexto. Mi límite es todo este círculo. Todo lo que yo pueda entender o todo lo que está dentro de esto pertenece a mi caso de uso. Claro que no te van a decir hasta aquí nomás, ¿no? Sino que simplemente uno tiene que entender. Esto está afuera. Esto se encuentra por otro lado. Entonces, ¿tiene que ver algo con mi gestión? No tiene que ver nada con. Entonces, simplemente, por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? ¿Qué pasaría si hablo, por aquí, hablo de los repuestos? Por ejemplo, repuestos, no, focos. Yo pregunto, ¿estos focos yo los compro afuera? ¿Tiene que ver algo con gestión de casas inmuebles? ¿O estos materiales eléctricos? ¿Tiene que ver algo con nuestra gestión de casas inmuebles? ¿Qué creen ustedes?
A ver. Profe, yo diría que no, porque es un factor externo. O sea que no está dentro de la empresa. Ya, pues. Yo digo que sí porque se consideraría un gasto si es que se Exactamente. crea la empresa. Muy bien. Ojo, esto obviamente lo compro afuera, pero esto de acá, ¿dónde lo voy a utilizar? Lo voy a utilizar dentro de los Ingresos. gastos, dentro de los gastos. Y esto se tiene que registrar acá. Acuérdate. O sea, yo esto lo compro afuera, muy bien, pero es igualito que la factura. Pero esto que está acá, yo lo voy a registrar en mi entidad gastos. Ahí voy a especificar. Gasto el 001 del edificio 7, departamento 8, por mantenimiento o cambio de focos y fluorescentes en el piso 7. ¿Correcto? O sea, yo lo puedo comprar afuera, pero lo voy a utilizar adentro. Y además de utilizarlo, lo voy a registrar. Entonces, si lo registro, sí pertenece a mi caso de uso. ¿Estamos? ¿Ahora sí? Sí, profesor. Sí, Correcto. profe. Regresamos a nuestro tema. Entonces, declaración de la renta, allá, informes, si es una entidad. ¿Correcto? Listo. Entonces, la declaración de la... Miren todo lo que origina esta situación, pero está bien poder aclararlo para que ustedes entiendan, ¿no? Por último, dice, la aplicación deberá ser capaz de proporcionar el acceso de forma estructurada a toda la información almacenada en el sistema, generando para ellos listados necesarios que requiera el secretario. Acá nuevamente nos habla el secretario y nos habla de listado. Entonces, si nuevamente me menciona secretario, ¿correcto? Pregunto, ¿el secretario es un actor del negocio o un trabajador del negocio? Trabajador. Trabajador, profe. Entonces, aquí sería secretario, o de repente si gustan pueden ponerle secretario de la empresa, pero ya estaría de más porque sabemos que trabajamos. Y a estos señores de aquí le vamos a dar un colorcito. ¿Qué colorcito le damos? A ver. Ya, un azulito. Y acá, ¿dónde está? No, el secretario es el gobierno. Secretario. ¿Correcto? Vamos a ir si el azulito acá. ¿Correcto? Listo. Entonces, este vendría a ser mi actor. Yo pregunto, ¿estos listados son diferentes a estos informes o son lo mismo? Un informe es un reporte, ¿no? Un listado es un reporte. Sí, es lo mismo, profe. A ver, Tendría que ser lo mismo. a ver. Y más. Dos opiniones más, a ver, dos opiniones más. Clarito, clarito, me dice ustedes. ¿Alguien más, por favor? Lo mismo no es lo mismo. Y profe, sí, lo mismo. No, no es lo mismo, Pancho. A ver, Uno esto, solamente es sobre la gestión económica y el otro es sobre todo. ay, ¿las estructuras son iguales o son distintas? La, Acuérdense ustedes que para que una entidad o dos entidades o dos objetos o tres objetos sean lo mismo, deben tener al menos el 80% de similitud en su estructura, es decir, en los atributos que lo conforman. Aquí, en los informes, son de gestión económica, o sea, solamente voy a tener datos de ingresos y egresos. En cambio, en estos listados, ¿qué es lo que yo voy a tener? Listado de los inquilinos por fecha, listado de inquilinos que han pagado, el listado de todos los inmuebles que están liberados, o sea, distintas cosas que lo que vienen acá. ¿Correcto? Completamente distinto.
al tener estructura distinta, entonces es una entidad. ¿Correcto? Los agarré ahí, al choque nomás ya. Ya les había explicado. ¿Ya? Acuérdense que cuando dos objetos, que pueden tener distintos nombres, no interesa, tienen la misma similitud en la estructura, entonces podemos unirlo a uno solo. Pero si no tienen la estructura, entonces se les considera como entidades distintas. ¿Sí o no? ¿Estamos? Disculpe, esa parte podría volver a repetir. Vuelvo a repetir. Informes y listados tienen la misma estructura, o sea, cuando yo hablo de la estructura estamos hablando de los atributos. Informe qué atributos tendría, a ver, para que tú mismo te respondas. Informe qué atributos tendría. A ver, dime. ¿Qué atributos tendría informe? ¿Cuál sería la estructura de esta entidad? ¿No? Dice que puede ser número de piso. Por ejemplo, dentro de este informe va a estar la boleta con que se compró, los gastos, el detalle del gasto, el importe, ¿correcto? Y la fecha. Ingresó con tal documento, tal fecha, por tal concepto y el importe. ¿No? Entonces, todo eso, esta es mi relación de importe. Listado, ¿qué estructura va a tener? Dependiendo el reporte que yo quiera. Inquilino, ¿qué estructura va a tener? Código del inquilino, el nombre del inquilino, de repente su DNI del inquilino, la fecha desde que ha alquilado, el local que ha alquilado, de qué fecha hasta qué fecha, por ejemplo. Después, ¿qué más puede tener? ¿No? Otra estructura, ¿no? La fecha del inquilino, cuánto ha pagado, cuánto está debiendo, ¿no? Cuándo fue el último pago. De repente, otro reporte que puede ser el inmueble, la dirección, cuántos metros cuadrados tiene, cuánto es el costo de ese alquiler, etcétera, etcétera. Las estructuras son completamente distintas. Al ser completamente distintos, entonces cada uno se le toma como una entidad distinta. Pero si estos dos tuviesen un 80% de similitud, entonces podría decir que informes y listados deberían ser uno solo. ¿Correcto? Pero como no lo tienen, entonces se les considera entidades completamente distintas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Ahora sí? Sí, profe. Correcto. ¿Clarito, clarito? Listo. Ahora, nos toca la empresa. La empresa, ¿es un actor de negocio o un trabajador del negocio? Actor. O sea, la empresa está fuera del caso de uso, no está dentro del caso de uso. Vendría a ser lo que es trabajador de negocio. ¿Perdón? Vendría a ser lo que es trabajador de negocio, la empresa. ¿La empresa en qué momento interactúa? No interactúa en nada. La empresa es el caso de uso porque es el que se va a encargar de gestionar, pero el que gestiona realmente es el secretario. Pero para que pueda funcionar esta gestión de casas inmuebles, ¿quién es el que realiza esa gestión? ¿Quién es el que inicia para que pueda funcionar esto? Por ejemplo, yo tengo mi tienda con todos los productos. Yo soy el secretario que se encarga de vender, hacer un montón de cosas. Pero si no me viene ningún cliente,
¿Va a funcionar mi gestión de ventas? No, correcto. Y para que funcione la gestión de casas inmuebles, yo necesito ¿de quién? Inquilinos, ¿Perdón? inquilinos. Del inquilino. Entonces, el inquilino vendría a ser mi actor del negocio. Porque si no, ojo, una cosa es la entidad, que eso no tiene nada que ver porque lo necesito registrar, pero para que pueda existir actividades dentro de mi caso de uso, yo necesito que alguien inicie ese proceso. Y el que inicia ese proceso siempre es alguien que está fuera de mi caso de uso. Entonces, si yo no tengo a alguien que está fuera, entonces no podría funcionar. Entonces, ¿está claro hasta ahí o no está claro en este Profe, sentido del inquilino? Sí, dime. ahí nuestro grupo tuvo una duda y es que no sabíamos cómo lo explico. O sea, inquilino es el actor, pero inquilino es, también se le dice al que viene a solicitar, como también al que está ya dentro del registro. El que está dentro del registro O es sea, una entidad. Ojo, el actor, son dos cosas distintas. Son dos situaciones distintas. El inquilino No, no, que está aquí es una entidad, no es un rol. El que está acá es un rol. la persona, prospecto e inquilino, por eso sería lo mismo que Claro. inquilino. Entonces tú tienes que aprender a separar. Esto se llama entidad. Perdón, este se llama inquilino, pero inquilino como rol, como persona que hace que funcione esto. Y este inquilino que está acá adentro son los datos que le corresponde a este rol. Son dos cosas distintas. No vayas a pensar que decir esta persona como rol está acá metido. No, No, eso es aparte. claro, esa parte completamente distinta. Por eso te digo, ¿no? Tienes que saber identificar, por ejemplo, pues sí, cliente. Cliente como que interactúa con mi sistema, pero cliente como entidad porque lo registro dentro de mi sistema. No sé si les queda claro eso. Eso sí, sí. profe, ya entendí. ¿Correcto? Un ratito, por favor. Entonces, a eso es a lo que yo quiero que lleguen, ¿no? O sea, ojo, una cosa es un rol, el rol son las acciones, las actividades que realizan las personas. Entonces, pero otra cosa es la información que puedan contener ellos dentro de mi caso de uso. Son dos cosas distintas, porque acá no hay rol. Dentro de mi caso de uso no existe ningún rol. Simplemente vas a encontrar ahí nombre, dirección, teléfono, estado civil, ¿no? El importe del crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá afuera, este señor es el que de alguna u otra forma va a dar algunas intervenciones para que esto funcione. ¿Estamos? ¿Ahora sí? ¿Sí? Profe, ¿Correcto? Entonces, el actor del negocio sería el inquilino. Que puede ser inquilino, puede ser la persona, porque decía ahí persona, o pueden decirle ustedes cliente, ¿no? Ya es cuestión de cómo ustedes lo definen. Ojo, porque estos son roles. Y a este señor de acá vamos a ponerle un color medio rosadito ya para que trabaje con el ambiente. Pero aquí no creo que... ¿Dónde está inquilino? Inquilino está por acá arriba. Ah, no está por acá. No, está más atrás. Ahí está. Pues acá habla de persona y de acá habla de inquilino, ¿no? Entonces este inquilino, a la vez, acá la persona, yo le puedo, que vendría a ser el mismo inquilino, ¿no? No hay, acá está el público. ¿Correcto?
Entonces podría ser, ¿no? Entonces no hay ningún tipo de inconveniente en estas cosas. Entonces, esto que tienes acá, y la empresa no va por ningún lado. Entonces, tenemos nuestro caso de uso, tenemos un solo actor de negocio, tenemos un solo trabajador del negocio, y estas vendrían a ser todas nuestras entidades con las cuales nosotros vamos a trabajar. Teniendo ya todos estos datos, el hacer el dibujo, porque prácticamente vamos a hacer un dibujo, lo vamos a convertir, ya es mucho más fácil. ¿Correcto? Y esto sería, digamos, la solución de del caso práctico número 2. Que a veces ustedes pueden ver 800.000 líneas, ¿eh? Porque el análisis es así, el análisis es detallista, te dice un montón de cosas, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos el resumen, pues hablamos de análisis, vamos a encontrar que solamente tenemos unos que otros datos, ¿no? Por ejemplo, aquellos que están trabajando con el caso práctico 1, caso práctico 2, caso práctico 3, van a encontrar que de repente hay mucho cloro, ¿no? Porque no tenemos que, la encuesta, cuando nosotros hacemos la encuesta, cuando nosotros hacemos los focus group, ¿no? Hacemos las reuniones, las observaciones, nosotros tenemos que detallar todo lo que hemos visto, ¿no? Todos los procesos y procedimientos que se realizan. Pero cuando nosotros tenemos que hacer la gráfica, lo que tenemos que hacer es simplificar y inmuebles, ¿no? Y debemos identificar y debemos mostrar, resumidas cosas, lo que estamos viendo en este caso. Y el análisis se hace de la forma como hacemos en esta parte, ¿no? Como les digo, como parte inicial, porque ustedes todavía van en un proceso de formación de conocimiento que tienen con respecto a eso. Ya con todos estos tips que hemos visto, tanto en la primera parte como en la segunda parte, creo yo que ya no deberían tener ningún tipo de problema para poder resolver estos casos. En todo caso, si tienen alguna duda, tienen el día lunes que voy a estar en vagancia, ¿ya? De repente solamente para consultas, de repente me conecto un par de horitas, ya es cuestión de coordinar, ¿ya? Para consultas con respecto a los trabajos. Dice, profesor, ojo, no les voy a decir si está bien o está mal. Entonces yo les voy a hacer las preguntas y ustedes mismos se van a responder. Yo de preferencia sugiero que sean por grupos, no de una sola persona. Porque si me van a hablar del caso 1, tiene que estar conformado por todo el grupo. No solamente una persona se conecta y agarra a mi profesor y esto, y los otros están durmiendo en su casa. Ojo, ya con eso también estoy viendo el interés que se tiene para poder desarrollar el trabajo, por si acaso. ¿Ya? Eso sí les digo, no una persona, a mí me gusta que esté todo el grupo completo. Y que ese grupo agarre y me diga, ¿no? Profesor, ni tenemos este inconveniente, por acá, entonces yo empiezo a hacer la pregunta, a ver, ¿y esto tiene? A ver, respóndame usted, porque la idea es que se repita, no importa estén equívocos, entonces yo desde ahí ya los voy guiando, pero no les voy a decir que está bien o está mal, ¿correcto? Hasta después, cuando yo tenga que resolver nuevamente todo, y ahí les explico y todo, ¿no? Entonces yo le digo, entonces ustedes van haciendo su propio análisis. Profesor, ¿esto está bien? ¿Esto está mal? En ningún momento digo está bien, ¿no? Por eso que yo les pregunto, por eso cuando yo les hago la pregunta ahora, no interesa esté bien o esté mal. Simplemente lo que yo necesito es saber qué opinan ustedes. Ya, y como le dije a Mario, ¿no? A ver, sustenta, ¿no? Entonces, el sustento va un poquito más allá. Entonces, no que SUNAT, pero SUNAT, porque la idea era, no pertenece a mi caso de uso. Y como está fuera de, no corre, es una entidad, pero no le corresponde, ¿correcto? Entonces, esa es la forma. Y van trabajando, que normalmente se hacen con otro tipo de cuadros, pero yo lo hago con este tipo para que ustedes lo conozcan, ¿no? Porque otros cuadros a nivel de ingeniería son un poco más fuertes. Pero de esta forma yo creo que se entiende. ¿Se está entendiendo así como lo estoy haciendo con este Excel, con estos cuadritos? Sí, profe. Sí, se Lo entiende personal mejor. se entiende. Claro. Y así me gustaría que ustedes también lo trabajen cuando se reúnan por su grupo virtualmente.
traten de hacerlo así, ¿no? Y yo sugeriría, digamos, para el otro viernes, que me presenten este cuadrito, así. También va a tener nota, le voy a dar más nota si me presentan estos cuadritos así, ¿no? O sea, su tema de lectura, de repente por ahí colocar uno que otro, pero el sustento estaría acá, porque acá se nota, ¿no? Van leyendo, van diciendo, mira que es por acá. ¿Caso por esto. práctico que nos tocó? Claro, ¿no? El caso práctico que les ha tocado, ¿no? Entonces, aquí identifican el caso de uso, el análisis, los trabajadores, las entidades, ¿no? Sería interesante, les digo, ¿no? Ahora, si no lo quieren, no hay ningún problema, también lo muestran así, ¿no? Pero yo voy leyendo, ya tengo el color y esto por tal motivo. Esto de acá no lo hemos considerado, listo. Este sí se consideró como tal cosa, por eso lo hemos puesto en este cuadrito, ¿no? Y esto de acá tampoco porque no pertenecen, están fuera de, entonces miren, ese análisis que ustedes lo van realizando, no simplemente leer el inmueble, no, sino ese análisis que ustedes van hablando, para mí lo considero mucho mejor. Más intelecto, más metido, porque para poder encontrar inmueble, tiene que haber hecho un análisis de esta situación, ¿cierto? Para haber encontrado pisos locales, tiene que haber hecho un análisis de esta situación. Entonces, esas cositas son lo que yo valoro más. ¿Correcto? ¿Me dejo entender? Listo, señores. Entonces, claro, obviamente todo es el caso, ¿no? ¿Alguna duda? Profe, ¿va a subir su versión del diagrama de actividad de cada uno de esos casos o hasta ahí no me va a quedar ya? No, hasta ahí nomás ya ustedes lo van a desarrollar. Ya te he dado el 60%. ¿También quiere que lo haga? Ya, lo voy a hacer ya, pero lo voy a subir después, ya, porque ahorita, hoy, mañana y pasado tengo que instalar 2 VPN a 2 empresas distintas, así que voy a estar full. El día lunes lo voy a hacer y lo subo, para la noche debe estar, ¿ya? Como para que se diviertan, ¿ya? Por si acaso. Ya, entonces ya yo lo hago y lo voy a presentar ahí. ¿Correcto? Ya, profe, gracias. Listo.